Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al señor Del Amo por su comparecencia. Yo había preparado, en función de la convocatoria, preguntas sobre los 3 reequilibrios. Entiendo que al llegar en junio de 2011 el primer reequilibrio seguramente lo habrá visto de una forma, digamos, no directa. En todo caso, como son dudas que tengo con respecto a los 3 reequilibrios, le voy a formular preguntas en relación con los 3. A ver si puedo aclararme alguna cosa. En principio, el primer reequilibrio, que es el que tiene, sobre todo como consecuencia, la realización del modificado de obras, compensa lo que nosotros denominamos el lucro cesante o compensación por el plazo de no explotación por 7 meses a la concesionaria, entendiendo que fue consecuencia de la actuación de la Administración. Lo maravilloso de este producto de la fórmula es que se le compensa por 13.936.000, IVA no incluido, pero que al final se transforma, gracias a la fórmula, en 30,5 millones, incluido el IVA. La primera cuestión que me surge con este reequilibrio y que tiene relación con los anteriores es que la concesionaria pide un plazo de amortización de las diferencias de 15 años, de los cuales 2 son de carencia. Es decir, se queda en un plazo de amortización de, plantéelo como considero oportuno, 13 años o 13 más 2 de carencia. Para el segundo se utilizan 11 años. Para el tercero se utilizan 22 años. Primero, ¿cómo se deciden las distintas duraciones? Segundo, si existen problemas y existían problemas de financiación y de liquidez, ¿por qué no se utilizan los plazos más largos y se utilizan este tipo de plazos? Por cierto, el tipo de interés que se aplica a esta financiación es del 6,75% más una comisión de apertura del 2,5%. Esto lo deduzco de la petición de la concesionaria, que, por cierto, hasta este reequilibrio parece que casi todo lo que plantea la concesionaria se atiende. Es en los momentos posteriores en los que parece que la Junta de Castilla y León es algo más beligerante y, de hecho, tanto el segundo como el tercero son judicializados. Con respecto a la clave fundamental está en el tema de los 7 meses. Y digo la clave fundamental, aunque ya en este sentido ya entiendo que usted llega más tarde, es la idea que nosotros tenemos, o por lo menos yo la tengo y creo que lo comparte buena parte de la comisión, es que se le ha adjudicado a una empresa que ha tenido problemas de financiación. Y al final los problemas de financiación los acaba pagando la Administración. Con lo cual, algo que no estaban cumpliendo los plazos de obra, llega la Administración y le salva del incumplimiento. El segundo reequilibrio, que tiene que ver con el equipamiento, también tiene como elemento importante la compensación del plazo no dedicado, 17 meses, lo cual sale en términos EBITDA 30,9 millones y al final se traduce en el cuadro en 59,8 millones de euros. Aquí ya me surgen todas las dudas del mundo. Vamos a ver. Resulta que esto se ha parado 17 meses y me gustaría que me explicase 17 meses para hacer el plan de equipamiento. O sea, ¿cómo fueron las relaciones entre la Administración y la empresa? Si esto fuese así, lo de los 17 meses, posiblemente deberíamos inscribirnos en el récord Guinness, ¿no? Porque 17 meses para hacer un plan de equipamiento que presuntamente ya estaba en el pliego inicial, con todas las modificaciones de tecnología y de nuevas necesidades. Después,
con respecto a las reclamaciones que hace la concesionaria por valor de 33 millones, en los que incluye, igual que en el primer reequilibrio, cosas tan alucinantes como los gastos de constitución, gastos de oferta, gastos de puesta en marcha, en concepto de gastos activables, no le fueron reconocidos. Pero sí le fueron reconocidos una cuantía que a mí me llama muchísimo la atención. Se le reconocen 666.280 euros masiva, que después no sé en lo que se traducirá en la fórmula, por la elaboración y la negociación de los 2 planes de equipamiento. Jamás le ha salido al SACIL tan caro el confeccionar un plan de equipamiento, pero además un plan de equipamiento que, por lo que he podido deducir de las comparecencias que hemos tenido, consiste en que los médicos plantearon sus necesidades, conozco perfectamente cómo las plantean, es decir, van las características técnicas, van las posibles casas que ofertan los aparatos indicados, y el consejero, con el equipo que le rodease, decidió. Con lo cual, el que se les compensase a esos con el 7,87% del coste mensual de la estructura de la OTE durante 17 meses para la realización de los 2 planes de equipamiento por 666.000 euros, pues la verdad es que no entiendo nada. También en este segundo reequilibrio hay una cosa que me llamó mucho la atención, después ya acabé aclarándola, y es que entre las cosas que se le compensan el incremento del IBI. Y yo me dije, ¿el incremento del IBI por el equipamiento? No, ya después vi que es que se habían olvidado en el primer reequilibrio, y evidentemente el IBI computa el valor del terreno y el valor de la estructura. Es decir, que efectivamente, al haber más estructura, parecería lógico, ¿no? En todo caso, bien, me parece, bueno, pues que lo incluyen. Como otras cosas, vamos a justificar. Nos hemos pillado las manos con la oferta, o nos hemos pillado las manos con la obra, y hay que intentar sacar de cualquier sitio. Y hay algo que en los 2 reequilibrios me gustaría que me explicase. Coste financiero por la creación de un fondo de reserva para el servicio de la deuda de la nueva financiación por 2.590.000. ¿Qué significa, no? Después, creo que no se le admite el aumento de los márgenes bancarios, y esto tiene relación con otra de las cuestiones que le quería preguntar, y en todo caso ceso aquí, en la siguiente ya continúo. He visto en la discusión de los reequilibrios que lógicamente no se le admite los incrementos de gastos en su financiación. Parece lógico, ¿no? Ahora, la inversa le quería preguntar, es decir, estamos pagando unos tipos de interés que eran los de aquellos momentos muy elevados. ¿Existen posibilidades en el contrato de modificar esta cuestión, de refinanciar esas cuantías? Es decir, que en lugar de estar pagando pues el 6,75 en el primero o el 7 y algo en el segundo como consecuencia del préstamo del BEI, ¿existiría alguna fórmula para reducir ese tipo de costes? Y por último, ya porque estoy con el tiempo a cero, el tema de lo que nosotros denominamos el lucro cesante. El consejero aquí ha manifestado que el efecto financiero es negativo. Y yo le admito que efectivamente, es decir, existe una cierta compensación entre el EBITDA que se le paga al concesionario por el periodo que no ha sido adjudicado, más se compensa, por lo menos en buena medida, con el hecho de que durante determinados meses el índice de disponibilidad ha sido cero. Voy acabando, presidente. Y por lo tanto, digamos que eso no se le paga. Pero, en definitiva, estamos pagando 90 millones de euros por 24 meses de demora en la obra, que desde luego, desde nuestro punto o desde mi punto de vista, no tiene ninguna justificación que sea a causa de la Administración. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al compareciente, porque algunas de las cosas que ha dicho me han parecido muy interesantes. Otra cosa es que en algunos de los casos no comparto. Creo que no es el momento para establecer, ni la oportunidad para establecer una discusión con algunas de ellas, pero sin embargo solamente le voy a enunciar
una cosa con respecto a lo que nosotros denominamos lucro cesante y que dice usted que no incluye el beneficio. Le leo literalmente. Pertenece al segundo reequilibrio. Por todo lo anterior, al lugar al reconocimiento por parte de la Administración de una cantidad equivalente al EBITDA prorrateado por 17 meses, más el coste de la estructura de la concesionaria durante ese mismo periodo, sumando un total de 33.963.594 euros. Si usted recuerda perfectamente la definición del EBITDA, es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Asimismo, de otro de los reequilibrios dice abono por la reducción de ingresos por el retraso en el inicio de la explotación, cuando esos 13 millones acaban efectivamente por la matemática financiera transformándose en 30 millones. Es decir, sí que tenemos alguna razón para pensar de que cuando se está compensando esto, se está compensando beneficios. Beneficios como consecuencia de que no se ha podido realizar la explotación en tiempo y forma. Y me dice usted, es que todos los retrasos están fundamentados, hay resoluciones, es decir, que los 24 meses, porque el resto son 14 días, los 24 meses son culpa de la Administración. Es decir, la ineficacia de la Administración ha originado un coste de 90 millones, traducido a... Bueno, habría que mirarlo, con respecto al tema que decía del segundo reequilibrio, solamente por comentárselo, que decía que no incluía el IAE y el IBI, pues mire, en la página 6 del informe de 8 de agosto de 2012 de don Ignacio Ferreras Plaza, puede comprobar, dice... la inversión realizada, como es el aumento del coste del aval y de los seguros ligados al incremento de la INITO y de los impuestos anuales como el IAE y el IBI, cuyo importe anual será superior al inicialmente previsto. Por cierto, cuando antes hacía usted referencia a algunos de los costes, claro, y decía que esos sí que son los que realmente digamos, son imputables a la Administración, claro, pero que esos están recogidos aparte, como costes adicionales. No están recogidos dentro del abono por la reducción de ingresos por el retraso. Pero voy a intentar, porque es que sugiere usted muchísimas cosas que son interesantísimas, como por ejemplo, cuando habla de la diferencia de los plazos. En un caso son 15 años, con 2 de carencia, en otros son 11, al año siguiente son 22. Bueno, tanto han cambiado las circunstancias económicas para que una vez lo podamos amortizar en 11 y otro en 22. Y voy al tercer reequilibrio muy rápidamente. El informe de la AFI dice que la empresa reclama el reequilibrio porque su TIR es el 2,23%, pero que no tiene en cuenta el tema de los ingresos como producto de la ampliación de la explotación. Ella entonces hace un cálculo y el TIR estima que está en el 8,21. Entonces, en el tercer reequilibrio, y es una pregunta, porque me cuesta entenderlo, pagamos revisión de tarifas, personal subrogado, material estéril, 250.000 euros a mayores me parece que era para reposición, y de alguna forma pagamos reequilibrio. Esa es la duda, por cierto, y a ver si alguien me explica en qué consistió el error, la corrección en las tarifas del error en la RUI, porque no lo he entendido. Y por último, y referido yo creo que se ha referido perfectamente a la fórmula retributiva. Refleja adecuadamente los costes. Yo creo que su última intervención, en principio, me ha aclarado muchas cosas. Y me recuerda una cosa, las cuentas del 2015 de la concesionaria, parece que se han presentado hace unos días. Digo parece porque yo no tengo ningún conocimiento. ¿Conoce usted dichas cuentas? Y, por último, algo que le han planteado ahí con respecto a que si el 17% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial, yo creo que fundamentalmente hay una cuestión. Evidentemente eso lo incluyen todos los contratos, puntos así, pero el 6% está, cuando se calcula el TIR, se incluye ese 6%. Me imagino que sí. Pero no me he puesto nunca a calcular específicamente el TIR del proyecto. Quizá sería esa la cuestión fundamental. Y
Si me queda algo en la tercera, intentaré hacerlo. Muchas gracias. Y muchas gracias también al compareciente, porque me parece que sus contestaciones son muy interesantes y, sobre todo, abren nuevas vías de reflexión, ¿no? Vamos a ver. Empiezo por lo que han terminado ustedes, porque me parece interesante. Distinción entre comprobación material y recepción formal. Claro, ese es uno de los problemas, precisamente, de este tipo de concesión, de este tipo de modelo. Es decir, ¿qué es lo que implica? La obra no la realizaron para la Administración, la obra la realizaron para la empresa concesionaria. Y eso implica que durante el tiempo de la construcción, nuestro control de la construcción ha sido, digamos, desde fuera. Y digo, ha sido desde fuera porque realmente quien tenía que controlarlo era la propia concesionaria, que es la que era la responsable de la obra. Y eso, desde luego, implica o da miedo. Da miedo en el sentido de que efectivamente puedan existir los déficits ocultos. Únicamente con respecto al tema de la fórmula retributiva, en la fórmula, más que en la fórmula retributiva, en los sucesivos reequilibrios se ha contemplado que se producen excedentes de tesorería por el hecho del tema de las amortizaciones o la provisión para la reposición de material. Lo ligamos con el hecho de que usted ve que efectivamente la concesionaria tiene dificultades económicas y que uno de los grandes riesgos es justamente del que estamos hablando, ¿no? El tema de la reposición. Que lo tiene que estar haciendo muy bien la concesionaria cuando las penalizaciones que lleva hasta ahora es de 76.758 euros. O eso, o nosotros somos un poco blandos, pero bueno. Y por último, decir que efectivamente nuestro personal, el personal de SACIL, es muy eficaz, porque desde luego nunca la compra del equipamiento, yo creo que en el del Hospital del Río Ortega en absoluto, utilizaron 666.000 euros masiva para la realización de esa compra, que además requirió muchos más requisitos. Acabo ahora mismo, presidente. Reunió muchos más requisitos que los de una empresa privada. Por lo tanto, creo que en este caso se ve que la empresa pública es mucho más eficaz que la empresa privada. Muchas gracias.